Hoy vamos a ver el tema de caída libre de los cuerpos. No lo voy a tocar muy a fondo en cuestiones conceptuales porque prefiero hacerlo ya en clase presencial y de ahí pueden ustedes preguntar ciertas cosas. Pero sí voy a tocar algunos puntos importantes, como por ejemplo, este es un tema que es consecutivo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces nosotros teníamos que la aceleración cambia la velocidad de los cuerpos en la unidad de tiempo, puede aumentarla o puede disminuirla. La caída libre de los cuerpos, si es que aquí ya borré eso, se refiere a un cuerpo en el aire sin que nada lo ate. Por ejemplo, yo agarro esto, puedo lanzarlo acá, entonces se va, viene, sin que nada lo ate. Si no hay ningún cable, si no hay ningún lazo, y el objeto está simplemente en el aire, este cuerpo va a caer, ya sea que vaya hacia arriba o que simplemente lo deje caer, en algún tiempo va a llegar al suelo otra vez. Y eso es a causa de la aceleración de la gravedad. No de la fuerza de la gravedad, sino de la aceleración de la gravedad. Hablaba que es un tema consecutivo al movimiento rectilíneo uniforme porque este también es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, solo que de forma vertical. Si yo tengo un objeto que simplemente lo dejo caer, estoy hablando de un movimiento vertical y por eso en algunas situaciones se le llama tiro vertical. Y es que el año pasado nosotros trabajamos la caída libre de los cuerpos de dos formas. Una donde solo van para abajo y utilizamos otro término cuando nosotros lanzamos algo para arriba y luego desciende. Pero en sí todos esos cuerpos están libres en el aire. Si están libres en el aire van a caer. Por eso el tema se llama caída libre de los cuerpos. En este video voy a explicar un poquito sobre los cuerpos que caen nada más y después vamos a hacer un ejercicio que es el ejemplo 1 del libro. Pero veamos, es un movimiento acelerado y es uniforme porque la aceleración, en este caso, será la gravedad. Y la gravedad, por ser una aceleración, es un vector. Sabemos que si tengo un vector, tiene que tener dirección. Y esa dirección va respecto al punto de referencia que yo coloque. Y para no hacernos bolas, todos estos ejercicios que vamos a realizar, los ejercicios que ustedes van a hacer, pueden haber varios marcos de referencia, incluso en caída libre pueden haber 3 marcos de referencia diferentes. Nosotros vamos a utilizar solamente uno. Ese que vamos a utilizar es aquel donde para arriba es positivo y si para arriba es positivo, en consecuencia para abajo será negativo. ¿Ya? Entonces, si la aceleración es la gravedad, entonces es la gravedad la que aumenta la velocidad o la disminuye, hablando en su magnitud, ¿sí? Entonces, veamos, si yo tengo un objeto acá y simplemente lo tengo aquí, o sea, yo tengo el objeto aquí, su velocidad es 0. Si yo lo llegara a soltar, este objeto empieza a moverse y si se mueve va a tener una velocidad a consecuencia. No hay nada que se mueva que no tenga velocidad. Entonces, si yo lo suelto, empieza a aumentar la magnitud de su velocidad. Pero como el objeto va para abajo y yo coloqué para abajo negativo en mi marco de referencia, las velocidades que vayan hacia abajo serán negativas. ¿Cómo es que va a cambiar esta velocidad o a razón de qué? Cambiará a razón de la gravedad. La gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundos cuadrados en su magnitud. Solamente magnitud es número y unidad de medida, eso lo hemos aprendido en los vectores. Pero también puede ser una gravedad de menos 32 pies sobre segundos cuadrados. ¿Por qué le coloco el menos? Y ahí se me fue de una vez el menos, pero tenía que explicarlo antes. Coloco el menos porque si es la gravedad la que cambia la velocidad y no le va a cambiar la velocidad en mi marco de referencia, o sea, la cambia hacia abajo. Yo lo suelto y la magnitud empieza a aumentar, la magnitud de esa velocidad empieza a aumentar hacia abajo, no hacia arriba. Si yo suelto esto y esto empieza a agarrar para arriba y empieza a levitar, yo apago la compu y me voy porque me pega un susto tremendo. Si yo suelto esto,
empieza a descender. Entonces yo lo suelto, empieza a descender. Por lo tanto, ese cambio de velocidad se hace en el sentido hacia abajo, y el sentido hacia abajo nosotros lo colocamos acá, creo que acá o acá, saber, lo colocamos de forma positiva para arriba, entonces negativo para abajo. Eso indica que si yo lo tengo acá, la velocidad inicial va a ser igual a 0, pero después, esto se quedó trabado un poquito, ahí estamos. Después la velocidad aquí dice que mi conexión es inestable, estoy grabando con Zoom. Esperemos funcione. Entonces veamos, hasta acá, luego de un segundo, su velocidad tendría que ser, si tengo una negativa, significa que va a disminuir la velocidad como un número, pero aumenta su magnitud, como así. Aquí yo voy a tener menos 9.8 metros sobre segundos, luego de un segundo. Porque esto es una aceleración. Lo vamos a colocar acá. Aceleración igual a esto. Luego, en el otro segundo, esa velocidad en su magnitud aumenta, pero sigue yendo para abajo. Entonces yo tengo menos 19.6 metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces, si yo coloco, porque en algunos casos se redondea la gravedad, si aquí colocamos nosotros una gravedad de menos 10 metros sobre segundos cuadrados, redondeándola al entero, en un segundo yo voy a tener una velocidad de menos 10. En 2 segundos voy a tener una velocidad de menos 20, menos 30. Yo podría colocar un ejercicio. Se deja caer un objeto desde cierta altura. Si tarda 3 segundos en caer, ¿con qué velocidad tocó el suelo? Entonces uno dice, 3 segundos en caer. Se dejó caer significa que su velocidad inicial es 0. Por lo tanto, en un segundo tiene menos 10, en 2 segundos tiene menos 20 y en 3 segundos tiene menos 30. Entonces la velocidad es menos 30 metros sobre segundos, tomando mi marco de referencia positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Una gravedad negativa, nosotros ya sabemos que lo que hace con nuestros cuerpos es disminuir la velocidad. Recordábamos que si teníamos un cuerpo acá con cierta velocidad, 20 metros sobre segundo le podemos colocar, y aplicaba los frenos, este compadre iba a llegar al final con una velocidad 0 y la aceleración iba a ser negativa. Se le puede llamar decelera también, ¿sí? Entonces disminuye la velocidad. Por lo tanto, lo que está pasando acá con esta es que va disminuyendo su velocidad porque nosotros sabemos que un número negativo 19.6 es menor que este. En la recta numérica, todo número que se separa de 0 hacia la izquierda, aquí tengo menos 5, menos 10, este número es menor que este. ¿Ya? Entonces aquí va disminuyendo la velocidad, pero su magnitud aumenta. El signo me da la dirección, pero esto sería la magnitud. La magnitud va aumentando. Entonces, aquí podemos hablar de un objeto que también yo lo puedo lanzar hacia arriba. Si estamos hablando de que es un movimiento que uniformemente acelerado, es porque la gravedad es constante, la aceleración de la gravedad es constante, y nosotros podemos añadir unas ecuaciones. Uy, esa todavía no toca, toca esta, que tengo ahí preparado el repertorio de imágenes. Tenemos acá, según nuestro marco de referencia, vamos a utilizar negativa acá, negativa acá. Las ecuaciones de este movimiento quedan de esta forma. Estas nosotros las conocemos muy bien. Cambio en Y es igual a la suma de las dos y aquí cambio en Y porque ahora es vertical. Y antes aquí era aceleración, pero ahora es gravedad. Antes aquí era aceleración, pero ahora es gravedad. Dice que aquí nos falta una quinta ecuación que nosotros habíamos deducido, que es cambio en Y igual a velocidad por tiempo menos un medio de la aceleración, que en este caso sería gravedad, por el tiempo al cuadrado. Entonces son las mismas ecuaciones, es lo mismo lo que vamos a estar trabajando. Si lanzo algo hacia arriba, esto es importante también, ¿qué va a pasar si yo lanzo algo hacia arriba? Bueno, profe, si yo quiero lanzar algo hacia arriba, tratando de tener el mismo marco de referencia, que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, si yo lanzo algo para arriba, la velocidad inicial va a ser positiva. ¿Por qué? Porque para que se vaya para arriba, puro tubo, yo tengo que lanzarlo, o sea, tengo que imprimirle una velocidad
Claro, esa velocidad va a ir disminuyendo porque la gravedad lo que hace es disminuir la velocidad porque la tengo en el marco de referencia negativo hacia abajo hasta que la va a llegar a cero y luego la va a regresar. Quiero que manejemos acá una velocidad inicial de, tengo una imagen por aquí que me puede servir. Vamos a tener esta imagen de acá que está en el libro también. Dice, aproximando la gravedad a menos 10 metros sobre segundos cuadrados tenemos lo siguiente. Si nosotros lanzamos desde esta altura de este edificio una pelota, un objeto, con una velocidad de 20 metros sobre segundos, tardará 2 segundos en llegar a su altura máxima. ¿Cuándo es que un objeto logra la altura máxima? Cuando ya no puede pasar. ¿Y cuándo es que ya no puede pasar? Cuando su velocidad positiva se termina. Porque cuando su velocidad positiva se termina ya no puede seguir subiendo en el sentido positivo, entonces lo que empieza a suceder es que el objeto va a empezar a bajar. Cuando el objeto empieza a bajar ya la velocidad tendría que ser negativa. Si nosotros tenemos acá una gravedad igual a menos 10 metros sobre segundos cuadrados, indica que por cada segundo que transcurre la velocidad va a disminuir en 10. Claro, vamos a estar trabajando nosotros en el 9.8, pero para este tema explicativo conceptual es importante manejarla con menos 10 para que los cálculos sean más sencillos. Entonces yo subo acá. Luego en el tiempo cero, cuando yo la lancé a 20. Luego de un segundo disminuyó 10, por eso tenemos 10 metros sobre segundos acá. Luego de otro segundo, su velocidad es 0. Entonces, cuando su velocidad es 0, yo estoy en la altura máxima. Ya no puede subir más. Entonces, este es un dato interesante porque si me piden tiempo que tarda en lograr la altura máxima, yo ya sé que tengo la gravedad como dato regalado, porque es una constante, ya tengo la aceleración, que es la gravedad, y tengo la velocidad final, que va a ser 0, porque me lo está pidiendo a la altura máxima. Entonces, en el segundo 3, ya le toca descender, tenemos un segundo más, significa que disminuye esto en 10, por eso tenemos ahí menos 10 metros sobre segundos, y acá otros 10 que disminuye, entonces ya tengo menos 20. Eso me indica a mí que siempre que yo esté en el mismo nivel voy a tener la misma magnitud de velocidad, pero con sentido diferente. Así como acá, el mismo nivel, tiempos distintos, aquí indica que para la misma posición tengo dos tiempos y tengo dos velocidades. Dos velocidades diferentes porque una es positiva y la otra es negativa, pero tienen la misma magnitud. Entonces, si yo lanzo algo, puedo decir, si lo lanzo a 30 metros sobre segundo, se va a tardar 3 segundos en llegar a su altura máxima y otros 3 segundos en regresar a la posición inicial. Por lo tanto, se va a tardar 6 segundos en regresar al punto donde fue lanzado. Esta es una parte conceptual de esto y qué va a pasar. Esto es como que si yo tuviera, voy a tratar de hacerlo acá, ¿por qué cae eso ahí? No es que haga una curva, es que esto de alguna forma se lanzó así, ya, se lanzó desde acá. Pues voy a ver si puedo lanzar algo, aquí hay un sacapuntas, entonces lo lanzo acá. Luego, uy, ahí topó ahí, no me salió el experimento, pero no tendría que topar. Yo tengo esta ficha, hago esto y cae. Entonces, no es que yo lo lance acá y agarre una curvita, sino que simplemente tiro vertical acá y luego puede pasar hacia abajo. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos nosotros acá que luego de otro segundo ya su velocidad es negativa y acá. Algo muy interesante que quiero aprovechar antes de que se acabe este videito, no sé cuántos minutos llevo, pero puedo aprovechar un poquito más. Es que todos los desplazamientos sabemos que es desde el punto de inicio hasta el punto final. Yo lo mío del punto de inicio al punto final. Es el desplazamiento. Aquí colocamos una y inicial de 0. Recordemos que si desplazamiento es igual a posición final menos posición inicial, cuando yo lo tengo en y final menos y inicial. ¿Sí? Y ya. Eso lo voy a borrar porque eso ya lo sabemos, lo hemos aprendido antes. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto de acá. ¿Y qué sucede acá? El cambio de posición en y entonces será positivo siempre que el objeto permanezca por encima de su posición inicial.
aunque vaya para abajo. Porque vean, si yo tengo mi punto de referencia acá, mi punto inicial, aquí el objeto todavía está arriba, es positivo. Aquí está arriba, aquí está arriba. Cuando está aquí, el objeto todavía está arriba. Ya en este punto ya llegó de alguna forma a su posición inicial. Pero acá, ya el cambio de posición ya es negativo. Cuando el objeto está por debajo de su posición inicial, el cambio de posición es negativo. Supongamos que este objeto acá, aquí, de acá para acá, hay 8 metros. Entonces, posición inicial es 0. Posición final, 8 metros por debajo. Entonces, coloco menos 8. Eso indica que el cambio de posición es igual a posición final menos posición inicial. La posición inicial es 0. Por lo tanto, el cambio de posición va a ser igual solamente a la posición final, que esto es menos 8 metros. Está agotando esa onda, dice, unos 8 metros. Entonces estaría así, ¿ya? Siempre que el objeto esté por debajo de su posición inicial, el cambio de posición será negativo. Siempre que el objeto esté arriba de su posición inicial, será positivo. ¿Por qué? Porque, repito, estoy manejando positivo hacia arriba y estoy manejando negativo hacia abajo. Entonces, esta sería, en resumen, la parte conceptual del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de forma vertical, al cual nosotros le vamos a llamar caída libre de los cuerpos, y el objeto no tiene nada que lo tope por ahí. Muy bien, vamos con otro videito ya de un ejercicio.